Buenos días, queridos hermanos. Es un gozo para mí en este día lunes poder estar junto a ustedes y poder reflexionar algo sobre la palabra del Señor. Tenemos aquí un versículo muy conocido en Proverbios 3, versículo 7, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y esta frase tan conocida de no seas sabio en tu propia opinión, el apóstol Pablo la vuelve a repetir en Romanos capítulo 12, versículo 16, que dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aquí está hablando de humildad, de que para no ser sabios en nuestra propia opinión debemos tener humildad para escuchar las opiniones de otros. Y en este tiempo en que vemos tanto en la televisión opiniones de diversas personas, tanto del gobierno, tanto de los que están en contra del gobierno, sobre la pandemia, sobre un montón de cosas, vemos y escuchamos opiniones tremendamente distintas, diversas opiniones. Y hay un versículo que yo quiero que usted también me acompañe, que está en Proverbios capítulo 11, versículo 14, que dice así la palabra del Señor. Dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Otras versiones dice que en la multitud de opiniones hay sabiduría. Y muchas veces nosotros lo que notamos es que no estamos acostumbrados, por lo menos los argentinos, a escuchar opiniones de otra clase que no sean las propias o las que están acorde a nuestro pensamiento. Y eso se ve, como lo decía, en muchísimas noticias, en todo lo que nosotros vemos a través de la televisión. Pero eso, si nosotros lo trasladamos a nuestra vida como cristianos, muchas veces también pasa eso. Y cuando nosotros estamos ante una disyuntiva, ante algo que tenemos que decidir en nuestra vida, algo que se nos presenta, un problema o lo que sea, tendemos a pensar o a consultar a personas que piensan como nosotros. Nuestro amigo, aquel que sabe cómo somos, aquel que nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Y la palabra de Dios nos advierte que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros como pastores, con mi esposo, llevamos 45 años en el pastorado y hemos visto mucha gente que se ha acercado cuando ya ha tenido una decisión tomada y le ha venido a decir: mire pastor, yo he decidido tal y tal cosa porque, aparte ponen esa frasecita, Dios me lo mostró. Muchas veces no es tan así, muchas veces es hacer lo que nosotros consideramos, hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que pensamos, pero no acorde a lo que el Señor quiere de nuestra vida. Y me vino a la mente cuando los apóstoles tuvieron que elegir esos 7 diáconos. ¿Se acuerdan? En Hechos de los Apóstoles. Está en Hechos capítulo 6, versículo 3. Lo tengo anotado aquí. Y dice: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Había un problema ahí. Había algo que decidir, había algo que hacer, y no se buscó a cualquiera, no se eligió por lo que a lo mejor eran amigos o porque nos gustaba cómo eran las personas, sino que se decidió estas 7 personas por 3 valores que yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta para toda decisión que nosotros tengamos que tomar. Dice que buscaron personas llenas del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Y a veces cuando nosotros tenemos que consultarle a alguien, para no ser sabios en nuestra propia opinión, tenemos que buscar esto mismo. Tenemos que buscar el consejo de personas que sean de buen testimonio, que tengan un testimonio intachable, que sean personas que tengan un fundamento en la palabra de Dios de peso, digamos, y personas que realmente tengan una comunión con Dios fluida.
porque de lo contrario vamos a escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Vamos a buscar la opinión de quien piensa igual que nosotros. Pero si nosotros consideramos y tenemos esto bien presente, seguramente no nos vamos a equivocar. Y como dice ese versículo, que en las muchas opiniones está la sabiduría, no más que tengamos 2 o 3 opiniones de personas con este fundamento, vamos a ser llevados a lo que realmente el Señor quiere en esos problemas o en esas incertidumbres que se nos puedan presentar en nuestra vida. Así que bueno, yo quería dejarles este pensamiento y me gustaría orar en este momento, porque a lo mejor a vos te está pasando de tener un problema o algo que tengas que decidir. Y yo te dejo este pensamiento para que el Señor pueda seguir trabajando en vos, en tu vida, y pueda darte esa solución que estás esperando. Vamos a orar. Señor querido, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra está llena de sabiduría, llena de cosas que realmente son consejos que vienen de ti, Señor. Y en este momento yo te pido por mis hermanos y por mi propia vida, Señor, para que tú siempre nos des esa palabra, esa decisión correcta, eso que tenemos que hacer que realmente a ti te agrada. Muchísimas gracias, Señor, porque siempre estás con ese cuidado perfecto sobre cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga en este día.